lección número 24 del método Sor-Coste, lección perteneciente a la autoría de Napoleón Coste, alumno de Ferdinando Carulli y también de Fernando Sor en su última etapa de la vida. Una joya del repertorio, de una belleza inusual, que debes estudiar si quieres ser guitarrista. Por eso este video te va a enseñar todas las herramientas técnicas y musicales para dominarlo. Si todavía no tienes el original, escríbeme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. Con gusto te lo enviaré en forma gratuita a tu casilla de correo. El problema de este estudio es que en ocasiones se toman versiones de otros guitarristas y se empiezan a tergiversar las digitaciones, las articulaciones, todo lo que quiso expresar el compositor dentro de la pieza musical. Por eso es muy importante ir a la fuente y saber cuál es la partitura que debemos tomar como referencia. Napoleón Coste, guitarrista francés que había sido hijo de un militar de las filas de Napoleón y por eso le puso a su hijo Napoleón Coste, que llegó a tocar con una guitarra de 7 cuerdas, porque su profesor Fernando Sor le contaba maravillas de sus viajes a Rusia. En esos viajes había visto guitarras con más cuerdas, entonces Napoleón Coste quiso hacer justamente un instrumento con más cuerdas que lo habitual. Por eso su método de 25 estudios superiores de Napoleón Coste están hechos para guitarra de 7 cuerdas. Hoy vamos a ver la lección número 24 que puedes encontrar en un método indispensable para formarte como guitarrista, el método Sor-Coste. Quédate hasta el final porque la lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Lo primero que debemos hacer en esta lección maravillosa de Napoleón Coste, casi una pieza de repertorio, es identificar la melodía. Yo tenía un profesor que me decía, la melodía, Carlos, la melodía. ¿Cuántas versiones has escuchado de esta preciosa música interpretada de esta forma? Pero como te darás cuenta, lo que yo toqué al inicio del video nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo pude ver que Napoleón Coste escribió con su pluma una nota complica hacia arriba, complica superior. Y ese detalle, aunque parezca que no tiene sentido, es muy importante porque está identificando la melodía, que es esta. Y esa es la nota que debemos apoyar y que debemos destacar. Todo lo demás es acompañamiento. Entonces la textura musical empieza a cambiar tremendamente cuando uno destaca esa nota y baja el nivel del acompañamiento. Como decía el gran compositor francés Debussy, la música no está en las notas, sino entre las notas. Para esto sugiero muy especialmente la digitación de mano derecha, pulgar hasta la tercera cuerda, índice en la segunda y medio en la primera. Es decir que para los clásicos en general utilizamos esta digitación de 3 dedos. No es que no se pueda usar el anular, eso no es correcto, pero generalmente son excepciones cuando son acordes. Esto naturalmente lo hablaban también Fernando Sor, Giuliani y otros compositores de la época, cuyos paradigmas estaban en base a estas digitaciones. Y un dedo que puedes repetir sin ningún problema es el índice, porque está siempre más cerca de la línea de balance, que es la línea entre el pulgar y el índice. Eso te va a ayudar mucho a resolver este pasaje. Luego tienes un traslado. Ese traslado no lo hagas nunca saltando, siempre con un portamento. Es uno de los principios biomecánicos de la mano. Cuando me voy a mover con un portamento. Entonces, ahí estoy haciendo portamento, no solo para ir, sino también para volver. Es decir, que mi dedo 1 siempre está sobre la primera cuerda. Muy importante hacer otro portamento hacia los 3 acordes que aparecen en esta lección. Aquí tenemos 2 formas de movernos hacia la posición. Una es con el portamento de dedo 4, que queda maravillosamente bien conectado.
Y otro es el tiempo que nos da la cuerda al aire, porque si bien el portamento es la prioridad, la cuerda al aire a veces también nos permite saltar de una manera más efectiva, porque mientras que toco con la mano derecha la cuerda al aire, al mismo tiempo me muevo con la mano izquierda. Y después este acorde, que es dominante de la dominante y dominante, porque la lección está en re menor. Entonces este acorde, que tiene una nota característica, sol sostenido, la cual no pertenece a la armonía ni tampoco al si natural, ya te tienes que dar cuenta que es un acorde para destacar. Yo sugiero arpegiarlo, pero puedes tomar otro recurso, tocarlo más fuerte, tocarlo destacado, acentuado, porque es un acorde que genera mucha tensión. Y un truco: al final utilizo mucho lo que hacen los clásicos, que es poner un dedo de mayor número por encima de uno de menor número, el 2 por encima del 1, y no al revés, para que conecte una posición con la otra, porque entre esta y la que sigue, el dedo 1 es un dedo común por la segunda cuerda. Entonces me permite después también salir por la escala con el dedo 2. Muy interesante que dejo el dedo 1 puesto aquí para que sirva de nexo y volver a empezar en el tema principal. Este si bemol lo toco con dedo 1 para poder trasladarme a los acordes siguientes. Y mantengo siempre un orden en la mano derecha. Notas de la cuerda 1 con medio, cuerda 2 con índice, y el pulgar toca hasta inclusive la tercera cuerda. Si te está gustando este material, puedes suscribirte a mi canal, activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones. Y ahora vamos a la segunda parte de esta maravillosa obra de Napoleón Coste. Hoy estamos hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación. Aquí te estoy mostrando la edición en italiano, también en inglés, o sea que la puedes conseguir en diferentes lenguas. Solo tienes que escribirme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. Si quieres empezar a tomar clases conmigo y dejar atrás la frustración y el dolor de no tocar como a ti te gusta, puedes escribirme también a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. Y con gusto atenderé tus dudas y te ayudaré en el camino de la música y la guitarra. Doy clases a todas partes del mundo, tengo un grupo de alumnos online maravilloso, de más de 30 países, y la verdad que sería muy bueno que te sumes a un equipo así, porque verdaderamente si quieres un cambio en tu vida necesitas un mentor con resultados. Yo no conozco a nadie que solo aprenda guitarra por videos de YouTube o imitando. Tienes que estudiar de una manera un poco más ordenada, sistemática, metodológica. No es mucho, pero es suficiente para dar ese salto de calidad y dejar de procrastinar la necesidad interna que uno tiene de expresarse como quisiera. Por eso también este libro te va a ayudar mucho, porque es un método paso a paso ordenado de cómo estudiar, porque el que mejor toca es el que mejor estudia. No hay milagros en el escenario. Esta versión en italiano con el prólogo del maestro Giulio Tampalini y en la versión en español con el prólogo del maestro Pablo de Justo. Si quieres hacerte miembro de mi canal y apoyar este emprendimiento y para seguir llegando a más personas, a quienes podemos ayudar a tocar mejor cada día y a hacer conocer el arte de la guitarra, puedes hacerlo en el link que te dejo en la descripción, y allí apenas por una suma ridícula de $1 aproximadamente, según qué país, puedes hacerte miembro para empezar a acceder a contenido exclusivo. Si este es el material gratuito, imagínate lo que es el material de pago. Aparte de esta maravillosa lección, otra vez, la melodía, Carlos, la melodía. ¿Dónde está la melodía de este arpegio? Todos tocan de esta forma. Pero en realidad la melodía es esta. Y qué bueno que es que lo puedas tocar solo al menos una vez para poder escuchar cuál es la voz principal. Y después poner todo el arpegio con todas las demás notas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el toque apoyado en la mano derecha con el dedo medio y con el dedo índice para destacar esa nota que tiene plica para arriba.
suena absolutamente distinto, y eso es porque estamos destacando la voz principal, parece otra obra. Entonces un detalle aquí y otro detalle aquí hace un gran detalle. Tampoco estoy muy de acuerdo con la digitación que pone el señor Napoleón Coste aquí en la tercera posición con dedo 3 y 4. A mi forma de entender, y lo que siempre explico en este canal, es que la abertura 3-4 es muy costosa y muy sacrificada, porque los tendones de estos dedos están unidos en su base. Entonces es preferible hacer digitación 2 y 4. Es una sugerencia que te pido que pongas en práctica. No me creas y ponlo en práctica y vamos a ver cómo funciona. Y la cejilla solo cuando es absolutamente necesario. Eso te va a aliviar mucho la tensión de la mano. Gran parte de la técnica se hace a través de elegir los movimientos correctos que sean los más relajados posibles. Esta posición también no estoy muy de acuerdo con la digitación de Coste, que hace cambiar toda la estructura de la posición y a muchos alumnos se les corta la melodía y tienen que interrumpir de tocar para poder seguir. Eso porque es un cambio muy abrupto. En cambio yo propongo hacer las mismas notas que suenan exactamente igual, pero con el dedo 2 en el si bemol de la quinta cuerda, utilizando el paradigma técnico que los mismos clásicos utilizaban, el dedo de mayor número por encima de uno de menor número. Esto me facilita muchísimo el paso de una posición a la otra y también me deja perfecto el dedo 1 para trasladarme a la siguiente posición. ¿Te das cuenta cómo los dedos hacen una danza perfecta en donde todo está coordinado con lo que pasó y con lo que va a venir? Aquí tampoco uso cejilla, uso simplemente 1, 2, 4. La cejilla cuando es absolutamente indispensable. Y vos me preguntarás, ¿quién soy yo para hacer un cambio de digitación? Pues bien, tú eres el guitarrista, eres el intérprete. Entonces tú eres como un co-creador de Napoleón Coste. No existen digitaciones, existen guitarristas. Por lo tanto, si suena exactamente igual, ¿por qué no recombinar los dedos de otra forma más inteligente? Es parte del oficio de un guitarrista tratar de tener al menos 2 digitaciones por cada pasaje. Uno de los aforismos que yo he utilizado dentro de los principios que quiero explicarte en este canal es que si no encuentro portamento, me lo invento. Quiere decir que a veces parece que no hubiera conexión entre una posición y la otra, como aquí, posición 5 y 9. Si bien tienes una cuerda al aire que puede considerarse un portal, siempre es más peligroso moverse sin portamento, porque tienes que acertar cuerda y casillero. En cambio, si lo haces con un portamento, deslizando el dedo sobre la cuerda, vas a caer con más seguridad. ¿Por qué? Porque ya tienes la cuerda pegada al dedo, lo único que tienes que buscar es el casillero. Entonces yo me invento uno que se llama portamento fantasma. El último la lo hago con dedo 3 y me muevo con él para llegar hasta el mi agudo, acompañando al dedo 4, que es otro de los conceptos que siempre estoy repitiendo en este canal. No dejes al pobre dedo 4 solo, acompáñalo con el 3. ¿Y qué mejor entonces que hacer un portamento? 3 y me muevo con el 3 para llegar con el 4. Aquí me muevo con el 2 y aquí me muevo con el 1, como dice Coste. Esa nota otra vez vuelve a ser nota característica porque sol sostenido no pertenece a la armonía, es un séptimo de la dominante. Y la melodía está en la primera, escuchá. No tocar así, sino esto. Eso prácticamente es un crescendo obligado porque va hacia el agudo y la melodía cuando sube crece. Es uno también de los principios musicales que vertimos en este canal, donde te damos información que en otros canales no te lo dan.
¿Y qué podemos buscar aquí? Podemos buscar el destacar la melodía con el dedo medio. Atención en este pasaje que cambia, hace fa, mi. Después dominante. Piano. Y aquí me traslado con el dedo 2 sobre la tercera cuerda haciendo otro portamento. Y otra vez, el mismo dedo 2 que me condujo a la posición 5 me lleva a la posición número 8. Y estos dos dedos vuelven hacia atrás haciendo otro portamento y llegamos a la posición más aguda de toda la pieza. Por supuesto que de aquí volví con los mismos dedos sobre la misma cuerda. ¿Te vas dando cuenta cómo se estudia? Es pensar que cada desplazamiento de la mano izquierda es una oportunidad para hacer un portamento. Y luego por último tenemos después de la ceja tenemos un traslado por sustitución. Reemplazando el dedo 4 por el 1. ¿Quieres adquirir mi libro? Escribe a mi mail carloseugeniossanti76@gmail.com. Es muy importante leer y hacerse de la información correcta, con un guía que te vaya dando el método preciso, porque el virtuosismo también es parte de una metodología muy precisa. Así que aquí la vas a encontrar, porque el que mejor toca es el que mejor es. Y si quieres empezar clases conmigo y dejar de procrastinar, dar ese salto de calidad y dejar atrás la frustración, también puedes escribirme un email, carloseugeniossanti76@gmail.com. Espero que este video te haya ayudado, inspirado. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No pongas fecha en el almanaque, tu cambio comienza ahora. ¡Viva la música! ¡Chau!